exactamente, claro, hace bien o no el gobierno en salir al frente y decir, esta es la situación. Y estamos frente a esta situación proponiendo un conjunto de decisiones y planes. Sí, en realidad yo creo que cada grupo de interés en la sociedad tiene su función. En el caso del gobierno, que es quien tiene a cargo el dirigir el país, le corresponde informar a toda la población cuáles son los momentos en los que se encuentra el país, para que no hayan sorpresas y se puedan tomar decisiones adecuadas, tanto a nivel público como a nivel privado. Porque claro, lo que pasa es que además en el caso de la historia del Perú reciente, la sorpresa siempre ha sido salir apareciendo ahí diciendo, estas son las medidas crisis total. Claro, efectivamente. Que hay un golpe total. Más bien hemos estado acostumbrados a que los problemas en el Perú hayan venido de consecuencias internas, de decisiones equivocadas del propio gobierno o de algunos sectores importantes en el país. En los últimos años, a pesar de que han habido errores en los gobiernos, pero los mayores problemas económicos vienen derivados de errores de otros países y no del Perú. Y dado que el Perú, para bien, ya es un país insertado en la economía y en la política internacional, en general en el mundo moderno, no puede estar al margen de lo que ocurra con los demás países con los que se relaciona. Lo que tenemos que hacer los peruanos, y esa es la función que me corresponde a mí en la posición de representar a los empresarios en el Perú, no nos olvidemos que los empresarios en el Perú siempre hemos sido entusiastas, optimistas. Si no tuviéramos esa característica natural, no tendríamos la capacidad de poder tomar decisiones de riesgo y seguir invirtiendo en todas las circunstancias en las que ha venido desarrollándose el Perú. Y yo no tengo que hacer historia, todos en el Perú sabemos que hemos sufrido todas las distintas circunstancias, estamos curtidos los peruanos y conocemos lo que es la dificultad, felizmente. Entonces, si ese es el rol que me corresponde a mí representar a los peruanos, yo tengo que ver el lado positivo, el lado de expectativas que se tienen que generar y a dónde es que tenemos que concentrarnos para seguir haciendo las cosas bien. Lo más importante para mí de este escenario en donde el gobierno en su conjunto con todos los funcionarios han venido a reconocer un problema externo real que nos está afectando, es que ya no hay mucho espacio para discutir y para ser creativos en la economía. Queda claro que la economía nacional se ha venido sustentando, el éxito de la economía del Perú, en tres grandes factores. El más importante, la inversión, fundamentalmente la inversión privada, que en un 80% explica la inversión total en el Perú. Segundo, la política de Estado de apertura comercial del Perú, que ha permitido dinamizar el comercio en el Perú, crecer enormemente en muchos campos de exportación, generar una balanza comercial positiva después de décadas de haber tenido déficit comercial en el Perú. Ya tenemos décadas, digo, de los años 80 para atrás, casi un siglo entero en déficit comercial, y hemos tenido ya 20 años seguidos de superávit comercial, a pesar de la apertura de importaciones hacia el Perú, lo cual quiere decir que hemos hecho nuestra tarea adecuadamente bien. Ahora, también es importante el hecho de dinamizar el consumo interno. Hoy día tenemos yo diría, no le quiero llamar clase media, una población aspirante, porque la clase media, mucho de lo que fue clase media hoy día hay personas acomodadas, muchos de los que fueron extremos pobres hoy día ya no son tan pobres, y algunos de los que fueron pobres hoy día son clase media. Por lo tanto, es una población en tránsito permanente que ha generado estos 20 años de crecimiento y de ingreso per cápita o por familia en crecimiento. Ese ingreso per cápita o por familia, que hoy día es sustancialmente mayor que el de hace 10 años, no digo 20, mucho más que el de hace 20, por supuesto, permite también tener un colchón, un espacio de protección frente a crisis internacionales como las que estamos sufriendo, para poder sustituir en una medida, en parte, desgraciadamente no en todo, pero en parte, la disminución del comercio con el exterior en generar un mayor dinamismo del consumo interno. Eso ha ayudado mucho en los últimos años. La crisis internacional no es del día de ayer ni hace un mes, tiene más de 5 años de establecida. Seguramente lo que la oposición hace es en el fondo enfatizar algo que también el gobierno lo ha puesto sobre la mesa, es decir, en realidad el Estado y las estructuras institucionales del Perú no van acordes, pienso también en regionalización, por ejemplo,
no van acordes con este tema económico. Es decir, que justamente se está frenando por allí la economía, y entonces hay que tomar una serie de iniciativas. Iniciativas que quizá debieron tomarse en el primer año, porque todas ellas tienen consecuencias y desarrollos políticos. Si yo digo, voy a hacer la reforma del sistema de servicio civil, bueno, pues es un problemón. Si yo quiero cambiar la universidad, es otro problemón, ¿no? Y que solamente se pueden hacer estas cosas cuando el gobierno está fuerte, recién llegado y es esperanzador. En este año ya será difícil poner, es pregunta más que afirmación, será muy difícil poner a tono el Estado con este desarrollo interno que hacemos mención y prepararnos para enfrentar la crisis. Sí, yo creo que se han dejado de tomar decisiones y de implementar reformas que se pudieron hacer con mucho mayor fortaleza durante los primeros años del gobierno, y que incluso ya no queda tiempo político en los siguientes años para poder implementarlas. Pero también tengo que reconocer que hay puntualmente dos reformas muy importantes que han sido recientemente aprobadas. Una, la del servicio civil, fundamental. Eso va a beneficiar transversalmente a todo el país, a empresarios, a consumidores, a trabajadores, en general a toda la población. Va a alinear finalmente al funcionario público, subordinarlo al interés general. Eso es muy importante. La otra reforma es la reforma de salud, que está en pleno proceso de implementación, para lo cual se le ha dado facultades legislativas al gobierno, y que tiene puntualmente una serie de contenidos que van a dinamizar y modernizar la salud en el Perú, que es fundamental para también transitar hacia un país desarrollado, no nos olvidemos. Yo me quiero concentrar en un tema, la inversión. Decía que ya felizmente no hay mucho espacio para ser creativo, menos aún en momentos de dificultad y de crisis externa, si es que el comercio internacional, que es uno de los tres grandes puntales de crecimiento de nuestra economía, no está avanzando al ritmo que quisiéramos, es más, está disminuyendo el volumen de compra. No queda más que enfrentarnos o concentrarnos en dos temas, el consumo interno y la inversión. Y finalmente no hay consumo interno si no hay inversión. Por lo tanto, concentrarnos en la inversión como el principal y casi por los años que vienen, único motor de crecimiento para mantener el desarrollo en el Perú. Yo digo esto porque no es suficiente, es muy importante, es indispensable, pero no es suficiente que se den medidas para facilitar la inversión y para promoverla y para incentivarla. Más importante que eso es la ejecución. El estado de ánimo y la mentalidad del funcionario público hoy día en el Perú no se puede dar el lujo de ponerse de espaldas a la inversión. Yo estoy de acuerdo cuando un empresario no cumple la ley hay que ser severo con él, pero cuando la cumple estrictamente y cuando hace todo el esfuerzo por apostar y arriesgar por el Perú, no debiera haber ningún funcionario público, y hoy día menos, que impida el ritmo de esa inversión, tanto su ejecución como su pronta ejecución, porque de nada sirve una autorización tardía. Ya afectó el proceso de inversión, ya generó costos adicionales y lo más importante, ya generó incertidumbre y desconfianza. Hoy día hay que concentrarnos en la inversión. Vamos a hacer una pausa por un 8:19 y continuamos. Conversando con el presidente de Confipo, Alfonso García Miró. El turno de Patricia. Sí, señor García Miró, hoy día Fritz Duba en su columna creo que toca un punto que es interesante. Dice que las medidas son importantes, pero se necesita primero manejo político para implementarlas, y segundo, se necesitan rostros de confianza para que de alguna manera esto empiece a andar y para que la gente confíe y mantenga sus inversiones en el Perú a pesar de este, digamos, contexto menos favorable. ¿Usted cree que con la composición del gabinete actual eso puede llevarse adelante? Fritz Duba pone el ejemplo de Beltrán Comprado y dice, ¿no es PPK, por ejemplo, una opción para Premier que podría de alguna manera dar más confianza para que las cosas caminen? Él dice, PPK podría ser otro. ¿Les parece que este gabinete, que ya está, vamos, un poco más desgastado, puede llevar adelante todas estas medidas en una época mucho más compleja? Mira, yo más que personas, y tú sabes, en política hay mucho de audacia, a veces pega y a veces no. Yo prefiero no entrar en ese campo porque además no lo conozco. Lo que sí te puedo decir es que a nosotros los empresarios, más que caras, los que nos interesan son señales. Y tú sabes que una señal determina un punto, dos señales determinan una tendencia.
una dirección. Y bastan 2 señales en un determinado sentido o más para que ya haya una perspicacia de las personas en general y de los empresarios en particular hacia inferir a dónde va la sensación del gobierno con la economía, con su relación, en este caso con los empresarios. Y lo cierto es que durante los últimos días, semanas, meses, han habido señales contradictorias. No es, mira, estoy de acuerdo, es natural, no todos nos tenemos por qué caer bien uno al otro, pero cuando uno tiene un cargo público tiene que ir más allá de la sensación personal y del estado de ánimo y del prejuicio particular, y como representa al país, tener claro que cualquier opinión pública que haga va a transmitir la señal de que es todo el gobierno y no la persona y su análisis particular la que tiene una opinión específica sobre ciertos sectores, sobre ciertas personas. Por lo tanto, cuando se opina sobre la empresa, sobre la economía, más allá de las, digo, naturales y lógicas y justas percepciones personales respecto a una persona respecto a otra, hay que ser muy cautos, es nuestra opinión, cuando se emite un juicio de valor sobre los empresarios o sobre la economía. Y en ese sentido, digo, más allá que las caras, no importa la cara, lo importante es que si hay una razón objetiva de entrar en un conflicto, de opinar negativamente sobre un sector, decirla claramente y hablar específicamente sobre quién es y de qué se trata, no en términos generales, porque eso daña a la categoría, en este caso la categoría empresarial, y genera obviamente una reacción contraria, una reacción de desconfianza. Pareciera que hubiera una opinión contraria a los empresarios. Yo estoy seguro que eso no es lo que ocurre con el gobierno. Pero el índice de confianza ha bajado, entonces le planteo la pregunta de otra manera. ¿Qué necesitan, además de este paquete de medidas, digamos, o de estas iniciativas del gobierno para recuperar la confianza en la inversión? ¿O habría necesidad de cambios de personas o habría necesidad de alguna medida económica que no se está dando? Porque el índice de confianza ha bajado en general. Yo te voy a decir 3 cosas respecto a eso. Y antes de esas 3 cosas voy a entrar a responder el tema del índice de confianza. La confianza, lo he dicho varias veces, lo vuelvo a decir hoy día, es asimétrica en su dinámica. Cuando se pierde en un instante. Sí. Para recuperar lo que se ha perdido, tiene un periodo extenso. ¿Bien? Entonces, esos índices de confianza lo que están determinando es una foto del momento. Ahora, lo que habría que analizar es todas las fotos que se han venido midiendo durante los últimos meses, y yo estoy seguro efectivamente, que la curva es de recuperación de la confianza. Es como cuando uno poda un árbol, lo poda de inmediato. Para esperar que broten las nuevas ramas, tiene que esperar que haya nuevas ramas. Y lo que tenemos que hacer es contribuir a que todo el escenario que exista de aquí en adelante sea favorable a la inversión y favorable a la empresa, a los empresarios, a los millones de empresarios que somos en el Perú, para que vayamos recuperando la confianza. Ahora, ¿qué se necesita para recuperar la confianza? Bien sencillo, señales claras, consistencia entre lo que se dice y se hace. Lo que se dice es muy importante como enunciado. El enunciado está ahí, el titular, el esfuerzo, la confianza en que está diciéndose algo positivo, está muy bien, pero no sirve de nada darse leyes, promoverse el procedimiento, si no se ejecutan adecuadamente. Yo ahí invoco a los funcionarios públicos a que acompañen al gobierno para el cual trabajan y ejecuten exactamente como corresponde las señales, las medidas, las leyes que están promulgándose para incentivar la inversión. Ahí está la clave del desarrollo en el Perú, en la inversión, no nos olvidemos. El ministro de Economía ayer aquí en esta misma mesa de trabajo ha dicho que para eso el gobierno va a continuar y va bien a ponerle punche, a destrabar lo que todavía pueda obstaculizar las inversiones. Eso es un gesto, pero además también que le consultaba o quería consultarle sobre la crítica precisamente que hay sobre el empresariado nacional, que cuando aparecen estos momentos no tan favorables para el desarrollo de la economía, son los primeros en retraerse, en de pronto, como refleja ese indicador, es señalar desconfianza y proteger sus intereses. Esa es la crítica, por ejemplo, que desde la izquierda se hace al empresariado. Y si vemos lo que ocurre afuera, en el plano internacional, pues eso es lo que se dice que pasa, ¿no? Cuando hay grandes crisis, el empresariado, la banca, se cuida, no paga los efectos de una crisis como si lo hacen otros sectores, la población en general. ¿Asume usted esa crítica? No, ese es un gesto, el de ayer, anunciado por el gobierno. No, me parece que es injusta, es una manera equivocada de interpretar las decisiones empresariales. Los empresarios somos personas,
Al final del día no son entes abstractos, cuadriculados y que están en una esquina ahí sin un alma, no, son personas. Y en las empresas hay no solamente empresarios, hay funcionarios, trabajadores, y toda persona, naturalmente, de acuerdo a cuál es el escenario que se le presenta enfrente, reacciona favorable o desfavorablemente. Yo lo que diría es, cuando una persona ve que un banco está en dificultad, ¿acaso va a mantener sus ahorros en ese banco? Por supuesto que no, va a retirar sus ahorros de ese banco y los va a poner en un banco más seguro. Cuando un empresario ve que hay un país en dificultad, ¿va a seguir apostando, invirtiendo en ese país, a pesar de que haya dificultad y que el país o el gobierno de ese país sea contrario a esa inversión? No, no es ningún tonto. Ese empresario que ve que el país le expropia su capital o tiene un gobierno que es contrario a la inversión, inmediatamente lo va a retirar, como podrían ser países, ya conocemos, del área latinoamericana, en donde hay gobiernos que no quieren mucho el capital y que están sufriendo enormes crisis por ausencia de inversión. Esos inversionistas de ese país o de cualquier otro país que invertirían originalmente en ese país en problemas, retiran sus inversiones y las traen, por ejemplo, a un país como el Perú. Entonces, los empresarios no somos desalmados, somos como cualquier persona que frente a una adversidad se protege adecuadamente y toma decisiones de invertir en un lugar mejor si es que ve que a donde está invirtiendo está en dificultad. En el Perú, ningún empresario peruano, creo yo, hasta ahora, por más índice de desconfianza que haya, ha decidido retirar sus inversiones y llevarse a otro país. No hay mejor explicación que la tasa de crecimiento de las inversiones sostenida, a pesar de los índices de desconfianza. Es un dato bien importante, Ricardo, Raúl, Patricia. En el Perú los empresarios seguimos invirtiendo, la tasa de crecimiento de la inversión sigue siendo creciente a pesar de los índices de desconfianza. Por lo tanto, ahí hay una primera explicación de qué tan comprometidos estamos con nuestro país cuando vemos que a pesar de las dificultades y el panorama incierto y ciertas decisiones complejas o contradictorias del gobierno, decidimos seguir apostando por el país. Sí, sin embargo, en realidad, insisto en que conviene imaginar que este tema no es solamente económico, que hay un ruido político perturbador y que lleva a invitar a los agentes y actores también a ponerse de acuerdo. El gobierno ha estado pues en algunos momentos demasiado agresivo y contrastando seriamente con la oposición, con lo cual en la verdad no resulta pues muy favorable para su causa. Y de hecho estamos reconvirtiendo la cosa. El actual primer ministro trata de ser más dialogante. Ayer Pedraza anunciaba que iba a llamar a todos los ministros del Interior, pero dice, ¿pero cómo se le ocurre hacerlo ahora? Porque no lo hizo desde que llegó, para dar una impresión clara, pero antes simplemente demolió a cada uno. Entonces, vaya, el gobierno, no el señor Pedraza. Primero, el ruido político, que inevitablemente impregna la economía, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, es volverse a meter en Honduras. El Fondo de Estabilización y la revisión de el proceso de regionalización y de inversión en las provincias, junto con el otro tema que también es completamente peliagudo, que es la reforma de la ley electoral. Ahí nomás tenemos tres horizontes que no son un tema de declaración de confianza o desconfianza, sino que allí es donde la conducta política tiene que mostrarse. Sí, bueno, yo como te digo, de política puedo opinar mucho como observador externo, como lo hacen ustedes también. Lo que yo puedo decir es que los políticos en su juego de apoyo-oposición, dependiendo de si es que es oficialismo o partido político no en el gobierno, se guarden las grandes discusiones para los grandes problemas. Yo diría, en el Perú ya estamos todos los peruanos un poquito cansados por la menor error, pestañeo, dificultad, paralización, lo que fuera del gobierno, porque como todo gobierno tiene su momento de dificultad, ante la menor señal, inmediatamente una discusión política con un volumen que pareciera que hubiese caído una bomba atómica en el Perú, ¿no? o que hubiese habido una guerra civil. Entonces yo diría, ya pues, por favor, guárdense las grandes batallas para los grandes problemas. Para los pequeños problemas, las discusiones discretas, privadas, políticas alturadas, son las que corresponden. Ya somos un país moderno. Yo creo que
Los empresarios hemos avanzado mucho, los trabajadores han modernizado mucho, los profesionales han modernizado mucho. Yo creo que hay un rezago en la clase política, debieran modernizarse un poco más y digamos, emular lo que ocurre con países que están transitando hacia la modernidad en el mundo, en donde los políticos se guardan las grandes discusiones para los grandes problemas. Esa es la grandeza política. Si no, se desprestigia la clase política y eso no nos conviene como país, a nadie. Tener una clase política desprestigiada hace daño y genera incertidumbre no solamente a los inversionistas nacionales, sino sobre todo, en ese caso, a los inversionistas extranjeros. Muy bien, señor presidente de CONFIEP, Alfonso García Miró. Como siempre, un gusto haberlo tenido con nosotros. Gracias a ustedes, un gusto también.